bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Aragón. El examen es de la fase general de matemáticas y pertenece a la convocatoria de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son: sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nos van a plantear un problema. Geometría, probabilidad, función a trozos, un estudio de la misma, y estadística bidimensional. Y antes de comenzar este interesantísimo y completísimo examen, os recuerdo que podéis seguir recibiendo más vídeos como este si os suscribís al canal y activáis la campanita. Y desde luego os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me animará a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora vamos a disfrutar de este interesantísimo examen que me parece muy completo e imprescindible para preparar este tipo de examen. ¡Vamos allá! El ejercicio 1 dice lo siguiente: en un camping tienen tres tipos de cabañas, A, B y C. Las de tipo A tienen una capacidad para 2 personas y su precio por noche es de 80 euros. Las de tipo B tienen una capacidad para 4 personas y su precio por noche es de 110 euros. Y las de tipo C tienen una capacidad para 6 personas y su precio por noche es de 150 euros. Un día que están llenas todas las cabañas, hay alojadas 112 personas y el camping recauda por ello 3.190 euros. Si se sabe que hay una cabaña más de tipo B que la suma de las cabañas de tipo A y C, ¿cuántas cabañas hay de cada tipo? Vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, se definen las incógnitas, puesto que nos encontramos ante un ejercicio que vamos a tener que resolver planteando un sistema de ecuaciones. En concreto, habrá 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Escribimos x es igual al número de cabañas tipo A, y igual al número de cabañas tipo B y z igual al número de cabañas tipo C. A continuación vamos a traducir del español al lenguaje algebraico para poder plantear el sistema de ecuaciones. Empezamos por lo siguiente: un día que están llenas todas las cabañas, hay alojadas 112 personas. Eso lo escribiremos como 2x más 4y más 6z igual a 112. Vamos a explicar esto un poquito más. 2x porque hay x cabañas en las que caben 2 personas. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por x, ya que en las cabañas tipo A cabían 2 personas. Y así, con ese número 2x, estaremos describiendo o calculando el número total de personas que hay en las cabañas tipo A. Un razonamiento similar nos lleva a decir que en las cabañas tipo B habrá 4y personas y en las cabañas tipo C habrá 6z personas. Lógicamente, si sumamos el número total de personas, lo igualaremos a las 112 personas que nos han dicho que hay alojadas. Continuamos leyendo: el camping recauda por ello 3.190 euros. Vamos a ver, lo que vamos a poner aquí ahora es la ecuación que nos indica la recaudación del camping. Como cada cabaña tipo A cuesta 80 euros, pondremos 80 por x, y esa es la cantidad de dinero que recauda este camping por las cabañas tipo A. Con un razonamiento similar, escribiremos 80x más 110y más 150z igual a 3.190 euros. Por último, si se sabe que hay una cabaña más de tipo B que la suma de las cabañas de tipo A y C. Caso, la ecuación que representa esta frase sería y, que son las cabañas tipo B, es igual a x más z, que son la suma de las cabañas A y C, más 1, porque hay una cabaña de más de tipo B que de las otras. Una vez hemos planteado las 3 ecuaciones, ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que vamos a hacer antes de resolverlo es trasladar las incógnitas al lado izquierdo de las igualdades y los términos independientes lo dejaremos al lado derecho, tal como tenéis en pantalla. Por supuesto, ahora vamos a pasar a resolver el sistema. No dejéis de hacerlo por vosotros mismos. Es más, os animo a que paréis el vídeo, lo intentéis y luego comprobéis si lo habéis hecho correctamente.
En este caso, antes de comenzar a resolver, voy a dividir entre 10 la segunda ecuación. Es un pequeño truco de profe. ¿Por qué? Porque así voy a lograr tener números más pequeños. Al dividir entre 10 toda la ecuación podéis ver que me va a quedar 8x más 11y más 15z igual a 319. Y la primera ecuación, como todos los números que contiene son pares, la voy a dividir entre 2 y así me quedaré con una ecuación más sencillita, x más 2y más 3z igual a 56. La tercera ecuación la dejo tal como estaba. Lógicamente, si no hacéis estos pequeños truquitos no pasa nada, el resultado debería ser el mismo, pero creo que así va a ser un poquito más sencillo resolverlo. El método que voy a utilizar para resolver este sistema de ecuaciones es el método de Gauss. ¿Es obligatorio utilizar el método de Gauss? No necesariamente, podéis utilizar otros métodos. Mientras el ejercicio salga y todo el razonamiento sea correcto, yo no veo problema. Pero yo para este tipo de sistemas prefiero utilizar este método de Gauss, ya que creo que es el que más se adapta a este tipo de situación. Una vez definido el sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo. Vamos a utilizar el método de Gauss, como he dicho anteriormente. Si no conoces este método, te recomiendo que revises en mi canal el vídeo que os he puesto ahí en la parte derecha de la pantalla. A partir del minuto 7 está explicado cómo realizar el algoritmo que voy a utilizar ahora, que es el algoritmo de Gauss o método de Gauss. Podéis resolver el sistema por cualquier otro método y comprobar que obtenéis la misma solución. No es problema. Pero aquellos que queréis aprender este método, ya os digo, podéis verlo en mi curso. O en otros cursos que hay en internet, a mí me da igual, mientras lo sepáis hacer. Lo digo porque si no, os vais a perder en la explicación. Vamos a expresar en primer lugar el sistema de ecuaciones en forma matricial. Como veis, colocamos los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes. A continuación vamos a hacer ceros debajo del 1 que está en la primera fila. Para ello, a la fila 2 le restamos 8 veces la fila 1 y a la fila 3 le restamos la fila 1. Como podéis comprobar si hacéis esto en vuestra libreta, obtenemos la matriz que tenéis en pantalla. Por supuesto, y como siempre, no dejéis de hacerlo esto en vuestra libreta. A continuación, para hacer 0 el menos 3, lo que vamos a hacer es multiplicar la fila 3 por 5 y le vamos a restar 3 veces la fila 2, obteniendo ya la matriz que buscábamos, la matriz escalonada. Una vez disponemos de esta matriz escalonada, vamos a expresarla de nuevo de forma algebraica, obteniendo el sistema escalonado que tenéis en pantalla. X más 2y más 3z igual a 56, menos 5y menos 9z igual a menos 129 y 17z igual a 102. Ahora, una vez escalonado el sistema ya es muy fácil de resolver, porque vamos a ir despejando incógnita a incógnita desde abajo hacia arriba. Es decir, vamos a comenzar con la z. Como 17z es igual a 102, despejaremos y nos quedará z igual a 102 entre 17 igual a 6. A continuación, cogemos la segunda ecuación, menos 5y menos 9z igual a menos 129 y despejaremos y para ello sustituimos la z por 6 y despejamos y tal como tenéis en pantalla. Obtenemos un valor de 15. Y por último, una vez disponemos de los valores de z y de y, vamos a poder despejar x de la primera ecuación. Como x más 2y más 3z es igual a 56, lo que podemos hacer es sustituir la y por 15 y la z por 6. Y operando vamos a llegar al resultado que tenéis en pantalla, x igual a 8. Y ya podemos dar la solución. Hay 8 cabañas de tipo A, 15 cabañas de tipo B y 6 cabañas de tipo C. El ejercicio dice lo siguiente. Dados los puntos A menos 2,0, B 4,1 y C 4, menos 1, apartado A. Hallar el perímetro del triángulo que forman los 3 puntos. Apartado B. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es paralela a la recta que forman los puntos A y B. Apartado C. Halla la recta que pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular a la recta que forman los puntos A y B. Vamos a resolver este interesantísimo ejercicio de geometría. En primer lugar, el perímetro es la suma de los lados del triángulo. Para ello debo calcular la distancia que hay entre los vértices. La distancia entre dos puntos se calcula como el módulo del vector que definen.
Por lo tanto, voy a calcular los vectores que definen los tres lados del triángulo. En primer lugar, el vector AB, que se calcula restándole a la B el punto A. Y nos quedará 4, 1 menos menos 2, 0 igual al vector 6, 1. El vector AC, que será C menos A, 4, menos 1 menos menos 2, 0 y nos quedará el vector 6, menos 1. Y por último, el vector BC, que se calcula como C menos B. Trabajamos de similar manera y obtenemos el vector 0, menos 2. Una vez ya tenemos definidos los tres vectores que forman este triángulo, vamos a calcular sus módulos. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector AB será raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 37. El módulo del vector AC es raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y, de nuevo, también tiene un valor de raíz de 37. Y el módulo del vector BC es raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, igual a raíz de 4, que es 2. Fijaos que el triángulo que tenemos es isósceles, porque tiene dos lados iguales. No me lo preguntan, pero simplemente hago el comentario para que os deis cuenta de este pequeño detalle. Calculo ahora el perímetro de este triángulo y podemos ver que el perímetro es la suma de los tres lados y nos queda 2 por raíz de 37 más 2, que aproximadamente son 14,17 unidades de longitud. Continuamos con el apartado B. Nos dice, halla la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es paralela a la recta que forman los puntos A y B. Voy a calcular, en primer lugar, la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Y ya que es paralela a la recta que busco, esa pendiente me servirá para calcular la ecuación de la recta paralela y que pasa por C. Una vez disponga de esa pendiente, como tengo el punto C, utilizando la ecuación punto pendiente podré calcular la ecuación de la recta. Vamos a hacerlo. La pendiente se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla, y sub b menos y sub a partido x sub b menos x sub a. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado y, como podéis ver, obtenemos un valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B de 1/6. Y como he dicho antes, una vez disponemos de la pendiente, utilizamos la ecuación punto pendiente para calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es paralela a la recta que forman los puntos A y B. Lógicamente, la pendiente utilizaré la que acabo de calcular y, como podéis ver en la ecuación, el punto que voy a utilizar para calcular la ecuación de la recta es el punto C, el 4 menos 1. Sustituimos tal como tenéis en pantalla y ahí tenéis la ecuación punto pendiente. Por no dejarla así de fea, vamos a ordenarla y obtenemos la ecuación de la recta y igual a 1/6 de x menos 5/3, que es la solución de este apartado. Solo una cosa, podéis comprobar que hemos hecho bien el ejercicio sustituyendo ese punto C en la ecuación de la recta. Y podréis ver que si sustituimos el valor x igual a 4, al restar 1/6 por 4 menos 5/3, debemos obtener el valor menos 1. Así nos estamos asegurando que la recta pasa por el punto C, 4 menos 1. En el apartado C nos piden, halla la recta que pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular a la recta que forman los puntos A y B. Calculo la pendiente perpendicular a la recta anterior. Para calcular una pendiente perpendicular debemos conocer que m2, la pendiente de la recta perpendicular, es igual a menos 1 partido m1, la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Ello nos permite, operando, calcular el valor de esta nueva pendiente, que será menos 6. Una vez disponemos de esta pendiente, utilizaremos de nuevo la ecuación punto pendiente para calcular la ecuación de la recta. Solo que ahora el punto x0 y 0 será 0 y 0. Es decir, el punto del origen de coordenadas es el 0, 0. Más fácil, imposible. Y menos 0 es igual a menos 6 por x menos 0. Dejamos bonita la ecuación operando y llegamos al resultado. La ecuación de la recta que nos han pedido es y igual a menos 6x.
El ejercicio dice lo siguiente. En un crucero viajan turistas de 3 nacionalidades: rusos, chinos y japoneses. El 30% de los viajeros son chinos, el 10% japoneses y el resto rusos. En el barco hay 3 tipos de camarotes según la categoría: estándar, especial y lujo. De los turistas rusos, el 40% viajan en camarote estándar, el 50% en camarote especial y el resto en camarote de lujo. De los chinos, la mitad viajan en camarote especial y el resto en camarotes de lujo. Los japoneses viajan todos en camarote estándar. Se elige un pasajero al azar del crucero. Apartado A. Calcular la probabilidad de que el pasajero sea ruso. Apartado B. Calcular la probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en camarote de categoría estándar. Apartado C. Calcular la probabilidad de que el pasajero elegido viaje en camarote de categoría especial. Vamos a hacer un poquito de sitio y a resolver este ejercicio. Para empezar, vamos a definir los sucesos. Ahí los tenéis. R, el turista es ruso. CH o Che, el turista es chino. J, el turista es japonés. S, el turista se aloja en camarote estándar. E, el turista se aloja en camarote especial. L, el turista se aloja en un camarote de lujo. Esto es importante para que nos aclaremos a la hora de hacer el ejercicio. Y si se lo aclaramos al profesor, mejor todavía, ya que él es el que pone la nota. La probabilidad de que el pasajero sea ruso, ya vamos a contestar a este apartado A, es probabilidad de que el pasajero sea ruso es igual a 1 menos la probabilidad de que sea chino menos la probabilidad de que sea japonés, ya que solo viajan turistas de 3 nacionalidades y la suma de las probabilidades tiene que ser 1. En este caso sustituimos y nos queda probabilidad de que el pasajero sea ruso es igual a 1 menos 0,3, que son el 30% de viajeros chinos. Recordad que la probabilidad, para expresarla cuando viene dada en porcentaje, si la queremos expresar en tanto por 1, debemos dividirla entre 100. Por eso el 30% equivale a 0,3. Y restamos 0,1 por los pasajeros japoneses. En ese caso tendremos que la probabilidad de que un turista sea ruso en este crucero es 0,6. Vamos, que son la mayoría. Continuamos y vamos a contestar ahora el apartado B. Calcular la probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en camarote de categoría estándar. Voy a construir un diagrama de árbol para poder resolver tanto este apartado como el siguiente, ya que me es más fácil ver en un diagrama de árbol todas las posibilidades. Tenemos del enunciado lo siguiente: el 30% de los viajeros son chinos, el 10% japoneses y el resto, que son el 60%, como hemos calculado anteriormente, son rusos. Ahí tenemos el principio de nuestro diagrama de árbol. Ahí tenemos la probabilidad de que un pasajero sea ruso 0,6, chino 0,3 y japonés 0,1. Continuamos con el resto del enunciado. De los turistas rusos, el 40% viajan en camarote estándar, el 50% en camarote especial y el resto en camarote de lujo. Colocamos esos datos ahí a partir de los turistas rusos. Como podéis ver, estoy reflejando los datos que hay en el enunciado. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que esto de cabeza es difícil. De hecho, por eso estoy haciéndolo tan poco a poco, para que entendáis cómo se construye bien este árbol de probabilidad. Continuamos ahora. De los chinos, la mitad viajan en camarote especial y el resto en camarote de lujo. Lo ponemos en el diagrama de árbol tal como tenéis en pantalla. La mitad equivale a 0,5. Y por último, vamos a poner los japoneses, que son los que más fácil nos lo han puesto en este problema, ya que todos viajan en camarote estándar. Tanto la probabilidad de que un turista japonés viaje en camarote estándar es 1 y en el resto de camarotes pues no habrá ninguno. Una vez definido el diagrama de árbol, ya podemos resolver este apartado y el siguiente. Para calcular la probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en camarote de categoría estándar, se aplica el principio de multiplicación. Ahí lo tenéis, la probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en camarote estándar será 0,6 por 0,4. Como podéis ver, en el árbol están esas dos probabilidades. En total, eso nos da un resultado de 0,24 y nos permite escribir el resultado que tenéis en pantalla. La probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en camarote de categoría estándar es 0,24. Por otro lado, en el apartado C nos piden que calculemos la probabilidad de que el pasajero elegido viaje en camarote de categoría especial. Bueno, como podéis ver, solo hay turistas rusos y chinos que van en ese tipo de camarote.
Para calcular la probabilidad de que el pasajero elegido viaje en camarote de categoría especial, se aplica el teorema de la probabilidad total. Ahí lo tenéis en pantalla. La probabilidad de que el pasajero viaje en un camarote de categoría especial será igual a la probabilidad de que el pasajero sea ruso y viaje en el camarote de categoría especial, más la probabilidad de que el pasajero sea chino y viaje en el camarote de categoría especial, más la probabilidad de que sea japonés y viaje en el camarote de categoría especial. Lógicamente esto se puede desarrollar un poquito más expresándolo en función de las probabilidades condicionadas, pero para el nivel en el que estamos trabajando creo que es suficiente expresarlo así. Vamos a sustituir los datos tomándolos del árbol y nos quedaría que la probabilidad de que un pasajero viaje en el camarote especial será 0,6 por 0,5, fijaos en los datos del diagrama de árbol, más 0,3 por 0,5, más 0,1 por 0. Resolvemos y nos queda la solución que tenéis en pantalla. La probabilidad de que un pasajero elegido al azar viaje en un... voy a decir bien. La probabilidad de que el pasajero elegido viaje en un camarote de categoría especial es 0,45. El ejercicio dice lo siguiente: dada la función a trozos que tenéis en pantalla, apartado A representa gráficamente la función f de x. Apartado B señala los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Apartado C halla la intersección de la función f de x con la función g de x igual a 2x. Vamos a comenzar con el apartado A, que creo que tiene bastante trabajo. ¿Por qué? Pues sobre todo por la parábola. El primer trozo de la función es una parábola, una función cuadrática. El segundo trozo es una línea recta, que será muy fácil dibujarla porque es horizontal. Y el tercer trozo es una línea recta de pendiente negativa, que con dar valores será suficiente. Pero nos vamos a centrar en primer lugar en representar la función cuadrática. Para ello necesitamos de forma obligatoria calcular en primer lugar el vértice y ver si pertenece al dominio de definición de ese tramo. El vértice se calcula, si recordáis, con la fórmula menos b partido 2a, sustituimos y nos queda menos 7 dividido 2 por 1 igual a menos 3,5. Para calcular la componente y del vértice se debe sustituir este valor menos 3,5 en la función, que como veis pertenece al dominio de definición del tramo de la función cuadrática, ya que menos 3,5 es menor que menos 1. Muy importante, ya que si no el vértice no estaría en este trozo. Sustituimos el menos 3,5 tal como tenéis en pantalla y obtenemos un resultado de menos 2,25. De manera que el vértice de esta función cuadrática es menos 3,5, menos 2,25. Por otro lado, vamos a necesitar calcular los puntos de corte con el eje X, fijándonos en que cuando los calculemos sean menores o iguales que menos 1, ya que si no, no los podremos poner. Tenemos ahí la ecuación de segundo grado que necesitamos para calcular estos puntos de corte, x cuadrado más 7x más 10 igual a 0. La resolvemos utilizando la fórmula habitual de las ecuaciones de segundo grado, tal como tenéis en pantalla. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, es muy importante. De hecho, os recomiendo que lo hagáis sin mirar y luego comprobéis que lo habéis hecho bien. Como podéis ver, al resolver la ecuación de segundo grado, obtenemos dos soluciones, menos 2 y menos 5. Ambas cumplen la condición del tramo en el que nos encontramos. Son menores o iguales que menos 1. Por lo tanto, podemos decir que la función cuadrática en este tramo tiene dos puntos de corte con el eje X, que son el menos 2, 0 y el menos 5, 0. Continuamos con esta función cuadrática. Tenemos ya el vértice, ahí lo tenéis, y los puntos de corte con el eje X. Pero todavía nos faltan más puntos que obtener. Vamos a obtener puntos auxiliares para poder representar mejor la parábola. ¿Os habéis dado cuenta que no he puesto nada de calcular el punto de corte de la parábola con el eje Y? Eso es así porque para poder calcular ese punto debería dar el valor x igual a 0. Y como podéis comprobar, el 0 no es menor o igual que el menos 1. Por lo tanto, en este tramo donde está definida la función cuadrática, no va a cortar al eje Y, ya que no está definida en x igual a 0.
puntos auxiliares alrededor del vértice, vamos a obtener el menos 3, sustituimos la función en menos 3 tal como tenéis en pantalla, nos quedaría menos 3 al cuadrado, más 7 por menos 3 más 10, el resultado es menos 2, de manera que vamos a tener un punto auxiliar para dibujar la parábola, menos 3 menos 2, y por si acaso damos otro, el menos 4. También nos sale menos 2 y ese punto será el menos 4 menos 2. Pues bien, con esos 5 puntos que tenemos ahí en pantalla, ya vamos a poder representar el tramo en el cual está definida la función cuadrática. Por otro lado, como os he dicho antes, f de x igual a 4 será una línea horizontal definida entre x menos 1 y 2. Y por último, para el tramo de f de x igual a 6 menos x, basta con dar valores. Daremos dos valores, el 2, nos quedará el punto 2, 4, y el 4, que nos queda 2, será el punto 4, 2. Hay gente que me pregunta, Ángel, si en la función pone que x es estrictamente mayor que 2, ¿por qué das el valor 2? Muy bien. Tengo que dar el valor 2 porque un número mayor que 2 sería el 2,00000001. Pero claro, dar ese valor para obtener 4,000 o 3,999 no tiene sentido. Damos el valor 2 sabiendo que ese valor es a donde tiende la función o de donde parte, pero que no está incluido en la misma. Mucho cuidado, eso es importante. Bien, una vez aclarado esto, vamos con la representación gráfica. Ahí tenéis la función cuadrática representada. El primer tramo, como podéis ver, empieza en menos infinito y acaba en menos 1. Vamos a comentar un poquito. Observad que ahí tenemos el vértice y los puntos de corte. Ahí están representados. ¿Los veis? Menos 3,5, menos 2,25, el vértice, y los puntos de corte con el eje X, menos 5, 0 y menos 2, 0. También disponíamos de los puntos auxiliares. Ahí los tenéis, el menos 4, menos 2 y el menos 3, menos 2. Como podéis ver, ahí tenemos una función cuadrática preciosa. Lo único que solo llega hasta el menos 1. Muy importante, no se puede prolongar. Por otro lado, ahí tenemos el tramo recto, que es f de x igual a 4, definido entre menos 1 y 2. Y por último, los puntos auxiliares que obtuvimos para la función 6 menos x, que son el 2, 4 y el 4, 2, ahí los tenéis puestos y colocamos el tramo recto. Y ahí estaría la representación gráfica completa. Una función, no lo puedo negar, preciosa. Y me parece interesantísimo este ejercicio, porque es muy, muy completo. Continuamos ahora con el apartado B, porque claro, hemos hecho la representación gráfica, pero el ejercicio no termina. Pero ya nos queda la parte, creo yo, más sencilla. Señala los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Dado que tenemos la gráfica, podemos deducir fácilmente que la función es creciente en el tramo que va de menos 3,5 a menos 1, intervalos abiertos, y es decreciente en los tramos que van de menos infinito a menos 3,5 abierto, unión, de 2 a más infinito. Por último, el apartado C nos dice, halla la intersección de la función f de x con la función g de x igual a 2x. Para calcular la intersección entre dos funciones, debemos igualar f de x con g de x. Se iguala g de x con cada uno de los trozos. Igualamos el tramo cuadrático a 2x, si x es menor o igual que menos 1. Como podéis ver, nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Pero esta ecuación de segundo grado, si la hacéis, que yo no lo voy a hacer, pero no dejéis de hacerlo en vuestra libreta, nos va a dar que en el interior de la raíz cuadrada nos va a quedar un número negativo y por lo tanto esta ecuación de segundo grado no tiene solución. De manera que la recta g de x igual a 2x no corta esta función cuadrática. Por otro lado, igualamos el segundo tramo, 4 igual a 2x. Y aquí sí vamos a obtener un punto de corte, ya que nos queda x igual a 2. Y puesto que x debe ser menor o igual que 2, el 2 está incluido. El punto 2, 4 será el punto de corte. Igualamos el tercer tramo, 6 menos x igual a 2x, y también me sale x igual a 2. Pero en este caso x mayor que 2 nos está diciendo que esta solución aquí no la podemos dar, no pertenece al dominio. Aún así, ya podemos deducir que el punto 2, 4 es el punto de corte que tienen estas dos funciones, f de x y g de x.
Se ha hecho un estudio estadístico para ver la relación entre la realización de actividad física y el estado del corazón. Para ello se ha medido el número de pulsaciones por minuto en reposo a 8 personas y se les ha preguntado el número de días a la semana que hacen deporte. En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos. Ahí tenéis, en la tabla nos pone como X días de deporte por semana e Y pulsaciones por minuto. Apartado A. Representar los datos en un diagrama de puntos, deducir la relación entre las variables según la forma de la nube de puntos. Apartado B. Hallar e interpretar el coeficiente de correlación. Estamos ante un típico ejercicio de estadística bidimensional. Este lo ponen en muchos exámenes de muchas pruebas de acceso a ciclos superiores y es un ejercicio muy típico también en primero de bachillerato, sobre todo en la parte de matemáticas, los que estáis estudiando matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Vamos a hacer en primer lugar la nube de puntos. Ahí vamos a representar la nube de puntos. Se observa, si ponéis la nube de puntos tal como he hecho yo, que las variables están correlacionadas. Cuanto mayor es el número de días de deporte que se practica a la semana, menor es el número de pulsaciones por minuto. Y si tiene pinta de que hay una correlación lineal, ¿no? Más o menos se puede ver que habría una línea recta que define la tendencia. Bueno, no he comentado cómo he hecho la nube de puntos, simplemente coloco en el eje X los días de deporte por semana y en el eje Y las pulsaciones por minuto. Y podéis comprobar, si lo necesitáis paráis el vídeo, cómo he colocado los puntos. Creo que es bastante sencillo y por eso no haré más comentarios. De todas maneras, si os quedan dudas, ya sabéis que estoy abierto a responder dudas en los comentarios del vídeo. Continuamos. Vamos ahora con la parte matemática más potente, es decir, a hacer cálculos. Hay que hallar e interpretar el coeficiente de correlación. Lógicamente esto se puede hacer directamente con la calculadora, pero yo acostumbro a hacerlo con las tablas que hay que hacer teóricamente porque yo creo que si haces el cálculo solo con calculadora sin justificar nada, no sé si te lo van a dar por válido. Eso dependerá del profesor, de la comunidad autónoma y de lo que digan. Yo en mi caso prefiero hacer el cálculo entero para que aprendáis cómo se hace a mano. Ahí colocamos los datos que nos da el ejercicio, las variables X e Y. Para poder hacer el ejercicio se completa una tabla, como la que vais a ver ahora en un momento, para calcular las medias de X de Y, las desviaciones típicas de X y de Y y la covarianza. Mirad, vamos a poner 3 columnas adicionales, X cuadrado, Y cuadrado y X por Y. Para calcular los números de X al cuadrado, pues simplemente basta con elevar al cuadrado los valores de la columna de X. 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25, 0 al cuadrado 0, etc. Hacemos lo mismo con la columna de la Y, solo que los números nos salen mucho más grandes. 72 al cuadrado es 5184, 54 igual al elevarlo al cuadrado igual a 2916, etc. Y la tercera columna, X por Y, multiplicamos el valor de la variable X por el valor de la variable Y. 1 por 72, 72, 5 por 54, 270 y así sucesivamente. Es un poco largo, pero hay que decir que es muy mecánico, por lo que os recomiendo que lo hagáis en vuestra libreta para mecanizar el proceso y en el examen no tardar demasiado. A continuación sumamos todas las columnas y obtenemos los valores totales que he puesto ahí en negrita. Estos valores son los que nos van a hacer falta para calcular los parámetros que necesitamos para al final poder calcular R. Como veis, mucha faena. Vamos allá. En primer lugar, calculamos las medias, la de X y la de Y. Como sabéis o deberíais saber, y si no, aprovechad de aprenderlo ahora, la media de X es la suma de la columna de las X dividido entre el número total de datos. Como podéis ver, me ha salido 2,5. Divido 20 entre 8 datos. Hago lo mismo con la media de Y, sin mayores explicaciones, pero tenéis todos los datos en pantalla para comprobarlo. Nos queda que la media de Y es 66,875. Una vez hemos calculado las medias, vamos a calcular las desviaciones típicas. La desviación típica de X se calcula con la fórmula que veis en pantalla y nos va a quedar como la raíz cuadrada de 80 dividido entre 8 menos 2,5 al cuadrado. Un resultado de aproximadamente 1,94. El procedimiento para calcular la desviación típica de la variable Y es el mismo. La fórmula es igual, solo que utilizamos los datos de la variable Y.
Y como podéis ver, nos queda una desviación típica más grande, 10,15. Es normal, los valores de I eran mucho más grandes. Por último, tenemos que calcular la covarianza. La fórmula de la covarianza la tenéis ahí en pantalla y ya os he puesto todo el cálculo del tirón. Si necesitáis parar el vídeo, no lo dudéis. Esto está a vuestra disposición. Paráis el vídeo, le dais play, le dais para atrás. No os cortéis, nadie os lo va a impedir, ¿vale? Lo importante es que os quede claro cómo hacer todos estos cálculos. Solo comentar una cosita de la covarianza, que ha salido menos 18,4375. Observad que es negativa. Era lo esperable. Cuando la pendiente de la recta de regresión va a ser negativa, es decir, cuando aumenta X disminuye Y, la covarianza es negativa. De hecho, eso va a provocar que el valor de la correlación lineal que vamos a obtener sea negativo. El valor de la correlación lineal es la covarianza dividido el producto de las desviaciones típicas. Y como podéis ver, en este caso, a mí me ha salido aproximadamente menos 0,94. Ya hemos calculado el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Qué significado tiene? Pues vamos a decir dos cosas, aunque ahí solo he escrito una, pero voy a decir dos. Así que los que me tengan muteado se lo pierden y los que me estéis escuchando lo vais a tener, aunque ya le he dado una pista antes. En primer lugar, lo que hay en pantalla. La correlación entre las variables es muy fuerte, ya que el valor del coeficiente de correlación se acerca, en este caso, a -1. Y la segunda cuestión, puesto que ha salido negativo, eso significa que a mayor valor de X, menor valor de Y. Eso es lo que significa un coeficiente de correlación lineal negativo. Y ya está. Ya hemos terminado este pedazo de examen. La verdad es que los exámenes de Aragón de ciclo superior tienen contenido, me gustan, porque no solo creo que sirven para los estudiantes de Aragón. Yo pienso que una persona que esté preparando un ciclo superior de cualquier comunidad autónoma no debería dejar de hacer estos exámenes. Me parecen muy interesantes. Y me voy a despedir ya. Como siempre, sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activad la campanita. Y para los poquitos que me estéis escuchando ahora, porque la mayor parte de la gente ya ha cortado al llegar aquí, pero por favor, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido como este y hace más visibles mis vídeos en internet. Y me despido ahora sí, ya de forma definitiva hasta el siguiente vídeo, claro. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.